Bien, entonces vamos ahora a resolver el ejercicio número 3, planteado para extraer en hojas nuevas información filtrada a partir de una base de datos que se encuentra en la hoja de cálculo ejercicio número 3. Para ello, entonces, lo que vamos a realizar es el uso de filtros avanzados. Eso no quiere decir que si yo uso autofiltros esto no lo puedo resolver. La respuesta es, esto se puede resolver también utilizando autofiltros. Pero la intención de estos ejemplos es mostrar también la otra alternativa de solución para los filtros avanzados. Entonces, vamos a hacerlo así. Dice, listado de personas que son economistas. Se había dicho lo siguiente, que para un filtro avanzado lo que hay que hacer es primero crear una tabla llamada la tabla de criterios. Vamos a crearla, pero en este caso lo que vamos a hacer es primero insertar una hoja de cálculo en blanco, a la cual le voy a llamar ejercicio 3 o solución filtro avanzado. Voy a abreviarlo simplemente 1. En otras palabras, lo que hay que hacer es crear esa hoja de cálculo destino, y para facilitar la lectura de nuestro ejercicio lo que vamos a hacer es proceder a crear la tabla de criterios en esa misma hoja de cálculo destino. La hoja de cálculo, o mejor dicho, la tabla de criterios se crea primero. La mejor forma o la más fácil de crear es copiamos la cabecera de la base de datos en la hoja de cálculo destino. Luego de eso voy a configurar un poquito nada más el ancho de la columna para que se pueda leer la información. Luego de eso, lo que vamos a hacer es en las líneas inferiores escribir los criterios que se van a utilizar para el filtro. Entonces, en este caso, los criterios van a ser en función de la pregunta que dice listado de personas que son economistas. Por lo tanto, si observamos nosotros en la base de datos original, economista, la palabra economista se encuentra al final de la lista. Al final de la lista. Entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar un carácter comodín asterisco para representar o mostrar una representación de todos los caracteres anteriores hasta el guión, y luego seguimos con un espacio en blanco y la palabra economista. ¿Ok? Vamos a ver. Debajo del campo o del nombre de la columna donde se encuentra, o en la tabla de criterios, vamos a crear, voy a hacer un pequeño zoom para modificar, para mostrar de una manera un poquito más precisa, con mejor visibilidad el trabajo. Entonces decimos, en los apellidos y nombres, el primer bloque de letras, cualquiera, ahí está el símbolo asterisco, un guión, un espacio en blanco y luego la palabra economista. Es indiferente ponerle mayúscula o minúscula, pero hay un detalle acá. La palabra economista, aparentemente, voy a darle enter, la palabra economista aparentemente está al final del texto. Eso se visualiza en la muestra, pero si ustedes observan, el dato economista también tiene un espacio en blanco al final. Ese espacio en blanco al final es un carácter que nosotros no lo visualizamos a simple vista, es imposible por el color de fondo, pero sí Excel lo detecta. Por lo tanto,
Si existe un texto que termina exactamente en la palabra economista, será reconocido y filtrado. Pero si no, o sea, por ejemplo, hay algunos textos que tienen la palabra economista, pero con espacio en blanco. Entonces, lo que voy a hacer es una alternativa a lo hecho en clase. Fíjate, lo que voy a hacer es, le voy a agregar un asterisco más. ¿Para qué? Para decirle que termine en la palabra economista, pero si hubiese caracteres al final, no sé si de repente 1, 2, 3 espacios en blanco, también los tome en cuenta. Pero la palabra economista tiene que estar después del guión con su espacio en blanco. ¿Por qué razón? Porque es posible que alguien, alguna persona, apellide economista. En la actualidad se da esos casos. Entonces, esta alternativa es 100% válida. Eso sería la primera parte. La estructura, la creación de la tabla de criterios. Entonces, lo que está en este momento con bordes sería mi tabla de criterios. ¿Cómo se leería? El número, cualquiera, porque está vacío. Los apellidos y nombres de cliente, profesión, que cumplan con este criterio. Es decir, que su profesión sea economista. El sexo, como está vacío, cualquiera. Descripción del paquete turístico, cualquiera. Fecha de salida, cualquiera. Y precio del paquete turístico, cualquiera. Con esta estructura, dejamos el cursor en la hoja de cálculo destino. En este caso, la hoja de cálculo destino es la hoja de cálculo donde va a salir el filtro avanzado, la solución, la respuesta filtrada. Entonces, el cursor se deja en la hoja de cálculo destino. Ahora entramos a crear la tabla de, el filtro avanzado. Etiqueta datos, avanzadas. Les dije, se trabaja mejor de arriba hacia abajo. Entonces, copiar a otro lugar. Seleccionamos copiar a otro lugar. El rango de la lista. Si le hubiese puesto mi nombre a la base de datos, simplemente pulsando el botón F3, lo tendría en la lista. Pero como no lo tengo, bueno, lamentablemente lo que tengo que hacer ahora es entrar a ejercicio 3 y seleccionar la base de datos. Se selecciona desde la cabecera. ¿Ok? Desde la cabecera. Entonces, en este caso está llegando hasta la fila 513. Desde B13 hasta G513. El rango de criterios. Justamente es la tabla de criterios, aquella que acabamos de crear. Voy a seleccionar toda la tabla. ¿Dónde lo vamos a copiar? En elegir, vamos a elegir una celda, una sola celdita, que me garantice que hacia abajo y hacia la derecha esté todo libre para que los datos que se filtren sean los correctos. Muy bien, le damos a aceptar los correctos y no chanquen información. Entonces le voy a dar clic en aceptar y ahí estaría el resultado del listado de personas cuya profesión es economista.